Bueno, ya metámonos de lleno en lo que estábamos viendo. ¿Qué estábamos haciendo? A ver, recuérdenme, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos... Ya vimos la esfera de Riemann, ¿no? Vimos esa cuestión de, claro, el homeomorfismo que había entre la esfera unitaria y el plano complejo extendido, dado con una métrica que se llama la métrica cordal. Ya vimos de dónde salía esa cuestión, cómo se define, y luego vimos como el desarrollo algebraico para tenerlo explícito, ¿no? La métrica cordal explícitamente. Ya. Hasta ahí todo muy teórico. Tampoco hemos visto así como muchas aplicaciones y muchos ejemplos. Y después vimos, ¿qué más? Vimos el plano proyectivo, estábamos viendo el plano proyectivo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ya, el plano proyectivo. Entonces volvamos al tema del plano proyectivo. Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Entonces, estamos viendo entonces este tema del plano proyectivo. Ya, ¿qué era el plano proyectivo? ¿Se acordarán ustedes? De nuevo. ¿Qué era? Era tomar C2. Entonces lo llamábamos así P1, ¿no es verdad? Tomamos el P1, que es por definición, ¿qué cosa? Tomar el C2, C cruz C, sin el origen, y cocientado con una cierta relación de equivalencia que era, ¿qué cosa? Básicamente un múltiplo. Ya la multiplicación escalar en realidad no es nada más que eso. Que si ustedes se acuerdan el dibujito era como seccionar de acuerdo a las rectas que pasan por el origen, ¿no? Cada recta entonces va a ser un vector del proyectivo. Un vector, ¿sí? Un punto del proyectivo al final son rectas en C2, puras rectas distintas. Entonces, las dos clases de equivalencia eran iguales cuando pertenecía el vector a la misma recta, ¿no? Hablando de rectas complejas. Ya, eso era el P1. Sí, yo le había comentado esto. Estábamos viendo entonces, nada, de este objeto, que es lo que vamos a estudiar ahora un poco, tampoco nos vamos a meter tan de lleno. Habíamos visto, nada, estábamos desmenuzando este objeto. Entonces, yo le había hecho el spoiler, se lo había comentado, de por qué estamos viendo el P1, de dónde sale la idea del plano proyectivo. Esto es, bueno, este objeto se ocupa en muchos contextos, ya se ocupa en caleta de lugares. A medida que se meta más en matemáticas, van a ver caleta de cuestiones en proyectivos, proyectivizaciones de cosas. Sobre todo en ámbitos algebraicos se ve en muchos espacios proyectivos. Ya, pero en particular aquí lo estamos viendo porque yo le había hecho el spoiler de que esto al final se parece y es otra manera de entender la esfera de Riemann, ¿no? Entonces habían esas tres formas, viendo como el plano proyectivo, viéndolo como la esfera unitaria y viéndolo como el plano complejo extendido. Cada una de estas tres formas tiene sus propias como utilidades, ¿no? Como si decido trabajarlo de esta forma o decido trabajarlo de esta otra. Pero al final, homeomórficamente, las tres cosas son lo mismo. Ya, eso es lo que yo le había adelantado. Ese es un teorema que vamos a demostrar hoy, ya, porque esas tres cosas son iguales. Iguales entre comillas. Entonces, ya como le había dicho, como por notación, nosotros anotábamos las clases de equivalencias en el P1. Si tengo un par de vectores, o sea, no, mentira, un par de números complejos, ZW, la clase de equivalencia del vector la anotábamos así, ¿se acuerdan? Eran Z dos puntos W con los corchetes cuadrados. ¿Ya? Eso es la notación que se ocupa para los puntos en el proyectivo. ¿Vale? En algunos otros libros incluso lo ocupan así como los corchetes, o sea, los paréntesis redondos. Pero en general se conserva esa idea de los dos puntitos. ¿Ya? Eso en general se ocupa así. Vale.
Entonces, ¿qué le había dicho yo? Que recordemos ciertas cosas, recordemos que, por ejemplo, este objeto, el 0.2.0, este es un objeto que no existe, ¿no? Eso no se le puede olvidar, ese objeto no está definido, no existe. Porque la clase nula no está en el proyectivo, se le sacó, ¿no? Se sacó el origen del C2. Entonces ese vector no existe. Y lo demás, y para todos los demás vectores en C2, o sea, en el proyectivo teníamos dos posibilidades, pues. Si tú tienes una cosa así, si tú tienes un vector cualquiera, un punto cualquiera del proyectivo, tú sabes que el Z y el W al mismo tiempo no pueden ser nulos, por lo que acabo de decir. Al mismo tiempo no pueden ser nulos los dos, entonces puede ocurrir que alguno de los dos sea nulo, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, si por ejemplo el W es nulo, si el W es nulo, habíamos dicho que este vector al final va a ser idéntico al 1 a 0. ¿Ya? Si el W es 0. Y si no es 0, entonces tú puedes dividir por W y te va a aparecer una cosa así, del estilo Z' con un 1 abajito. ¿Ya? Eso. Entonces ahí podríamos ponerle llaves, darle color. Bueno, la cosa es que todos los puntos del proyectivo se van a ver así, ¿no? 1, 0 o algo 2.1. ¿Ya? Ya. ¿Hay alguna duda con esto hasta el momento? ¿Tiene alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no esté muy claro? ¿No? Ya. Bueno, y lo otro que había comentado yo es que tiene que tener usted esta cuestión siempre presente, lo vamos a tratar con un asterisco, que era una observación bien importante, que da pie a muchas cosas, que de hecho da pie a lo que acabo de escribir antes, que si tú tienes un punto en el proyectivo cualquiera, claro, puedes tomar cualquier múltiplo de los representantes, y esa cuestión va a ser el mismo punto en el proyectivo, ya para cualquier escalar complejo no nulo. Eso es bien importante y delata hartas propiedades que tiene el proyectivo. Vamos a ver entonces, por ejemplo, ya igual yo le había adelantado algunas cositas como ejemplo, ¿no? Pero vamos a retomarlo de nuevo, vamos de a poquito. No, porque voy a borrar eso si lo acabo de escribir. Ya borremos todo aquí, borremos todo acá. Habíamos, bueno, por ejemplo, a ver, voy a anotar con otro color. Por ejemplo, no sé, pues si tú tienes, por ejemplo, se nota con color negro igual. Este vector, este punto del proyectivo, el 1, 0, gráficamente, ¿qué es? Gráficamente es, bueno, un punto en el proyectivo, pero si tú lo ves en la representación es, ¿qué era? Era la clase de equivalencia de la recta que tiene el eje horizontal, ¿no? ¿Sí? Ya. Y por ejemplo, no sé, ahí usted puede, yo le puedo hacer ese tipo de preguntas, como que me dibuje, no sé, esto es bien simple, que me dibuje algo así, 1 más i, 2 puntos menos 1, no sé, una cosa así, por decir algo. Ya podríamos hacer ese dibujito, como sería en el plano complejo, en C2.
Ya, sigo borrando la pizarra. Ya, entonces, derechamente vamos a ver entonces el teorema ahora, el teorema que me afirma que todas estas tres representaciones son la misma, ¿sí? Son todas homeomorfas. Entonces, este es un teorema que no lo vamos a demostrar así como en toda su generalidad porque hay unos detalles que no vamos a entrar en realidad. Bueno, pero si la cuestión es la siguiente, si tú defines esta función, que la vamos a anotar así con la letra phi, esta phi como del vacío, vamos a denotar esta función que va del P1 en C barra, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? De nuevo, nosotros teníamos, insisto, o tenemos una representación así, Z1, Z2, o ZW como lo había puesto antes, o tenemos algo del estilo que es 1, 0. ¿Sí? En la primera el Z2 es no nulo y en la segunda el Z2 sí es nulo. Entonces teníamos esas dos posibilidades nomás. Como ya se lo mencioné. Entonces, si quiero definir algo en el proyectivo, tengo que definirlo bien en esas dos formas. Y naturalmente lo que vamos a hacer es mandar el Z1, Z2, la clase, esta cuestión, ¿cierto? Este punto proyectivo lo vamos a mandar en algo que caiga dentro del plano complejo, que caiga en C. ¿Ya? Y en C barra, entonces, ¿qué vamos a asociarle al infinito? A este punto, el 1, 0. Ese va a ser nuestra asociación del infinito. Entonces, ese puntito solito se va a mandar al infinito. Y ahí va a haber una correspondencia 1, 1 ahí con el infinito y el 1, 0. Y todos los demás puntos, Z1, Z2, van a caer dentro de C. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la división. Simplemente dividir uno sobre el otro. Z1 dividido Z2. ¿Ya? Porque recordemos que en esa situación el Z2 es no nulo. Voy a anotarlo igual por si acaso. Para que no quede ninguna duda. Aquí el Z2 es no nulo. Ya, esa función, phi, definida así, es un homeomorfismo. Ese es el teorema. Phi es un homeomorfismo. Ya, la definición ¿Sí? es súper sencilla. Dime, ¿qué pasó? Ahí, ¿qué topología se le dota al plano proyectivo, la cociente? Ese es el gran tema, ¿no? Y por eso no lo vamos a demostrar el teorema en toda la extensión. Porque sí, al proyectivo se le denota la topología cociente y al C barra es con la métrica cordal, ya es la topología que vimos antes, con la métrica cordal. Entonces, meternos con esa topología igual es un poco peludo, no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque realmente no es necesario. Pero bueno, ahí me va, no sé, si quiere comprobar esos detalles, me va a tener que creer que esta cuestión sigue un homeomorfismo. Lo que vamos a demostrar es que es biyectiva nomás. No nos vamos a quedar solamente con eso. Primero que es una función bien definida, segundo que es biyectiva. Ya, con eso vamos a estar listos entonces las tres representaciones. Entonces, fíjese que realmente es muy sencillo de definir también, ¿no? Es una división y en el otro caso el 1, 0 lo mando al infinito. Ya es súper simple. Por qué se define precisamente como la división? Por lo que estábamos viendo antes. ¿Por qué se define precisamente como la división? Por lo que vimos recién, porque si tú tenías un ZW con el W no nulo, nosotros habíamos visto que en el fondo esto es dividirlo así, pues tú puedes dividir esto y esto no y es, perdón,
Y esto no se va a ver alterado. No se va a ver alterada la clase de equivalencia. Entonces, claro, te va a quedar una cosa de ese estilo, z partido por w con un 1. ¿Sí? Entonces, naturalmente que dividir nos va a ser de utilidad. Dividir un punto con el otro. Y además que la división funciona bien con respecto a esto del principio de lo que estamos viendo, de que los escalares no interfieren con la clase de equivalencia. Entonces, efectivamente, vamos a ver en primer lugar, primera cosa, que este phi es bien definido, simplemente, que es una función. Sí, porque la estoy definiendo sobre un cociente, entonces tengo que verificar que esta es una función bien definida. Primera cosa. Y que no es una relación, sino que de verdad es una función. Entonces, ¿necesito qué cosa? Necesito tomar dos preimágenes que sean iguales y ver que las imágenes también son iguales. Ya, entonces vamos a tomar una cosa así, Z1, Z2 igual a W1, W2. Ya, tomamos dos preimágenes que sean la misma, en verdad. Y vamos a ver que las imágenes son iguales. Bueno, pero claro, porque puesto que son dos clases de equivalencia iguales, significa que cumplen la relación de equivalencia. Es decir, naturalmente, esto implica que existe un escalar no nulo, tal que se tiene que el Z1 es lambda W1 y el Z2 es lambda W2. ¿Sí? Ya, eso no es nada más que por la definición de la relación de equivalencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Naturalmente que lo que vamos a tener entonces es luego esta cuestión, Z1, Z2, esta clase de equivalencia, entonces, ¿qué va a hacer? Lambda W1, lambda W2, ¿cierto? Fíjese en eso. Y entonces nos aprovechamos de lo que estábamos diciendo. Ahora aplicamos la definición. Aplicamos la definición. Tenemos phi de Z1, Z2. Esto es Z1 dividido por Z2, pero a su vez va a ser entonces lambda W1 partido por lambda W2. Y esto es, como los lambdas se cancelan, es W1 partido por W2, que es a su vez la imagen de la clase de equivalencia W1, W2. Listo. Sí, entonces eso es lo que me refería yo. Lo mágico de este asunto es que dividir efectivamente me cancela estas cosas que están repetidas. Pues ese lambda se cancela con ese lambda. Y eso es bien útil para el proyectivo y por eso sirve dividir. Ya, bueno, entonces eso es lo que quería que cachara. De por qué se define así con la división. Ya, ese en realidad el gran truco, el gran paso importante ahí que es súper simple al mismo tiempo es ese lambda que se cancela. Bueno, y eso demuestra entonces que esta phi es una función bien definida. ¿Ya? Simplemente tenemos que, ¿qué hice? Que phi es una función bien definida. ¿Vale? Eso. Liz Taylor.
¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, comprobar que esta cosa efectivamente es una biyección. Y eso tampoco es para nada difícil, pues, ¿no? No es complicado. De hecho, el argumento es muy sencillo, muy parecido a lo que estábamos haciendo. Entonces, veamos ahora la inyectividad de phi. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar dos imágenes iguales, ¿no es verdad? Y demostrar que las preimágenes son iguales. Entonces, ahora partimos para el otro lado. Tomamos que phi de Z1, Z2 es igual a phi de W1, W2. Ya. Partimos con eso, vamos a demostrar que las preimágenes son iguales. Entonces, por definición de phi, tenemos una igualdad de fracciones. Z1 partido por Z2 es W1 partido por W2. Pensando, estamos suponiendo el caso, siempre y cuando el Z2 y el W2 ninguno sea nulo. Vamos a ver en la otra situación enseguida. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo demostramos que las preimágenes son iguales? ¿Cómo demostramos que las preimágenes son iguales? Es muy simple. Despejamos de esta última ecuación que apareció, despejamos el Z1. Ya, vamos a despejar el Z1. Es decir, lo único que hago es pasar multiplicando el Z2 y voy a tener esto. Va a ser W1 partido por W2 por Z2. ¿Ya? Y por lo tanto, esto implica inmediatamente que el par ordenado, viéndolo ahora simplemente como par ordenado, no como clase de equivalencia, el par ordenado Z1, Z2, entonces, ¿qué va a hacer? W1, W2 por Z2, Z2, lo cual es Z2 partido por W2. Y acá se hace este truco y hacemos aparecer W1, W2. ¿Sí? Factorizas por Z2, pero también factorizas por el W2 abajo. ¿Ya? Entonces en la coordenada derecha va a aparecer un W2 ahí. Y eso es bien mágico. De tal manera que ahora tenemos que los representantes de la clase de equivalencia son iguales por un múltiplo. ¿Sí? Ese sería mi lambda, el Z2 partido W2. Entonces, naturalmente, vamos a tener que los puntos en el proyectivo son iguales, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, phi es inyectiva. ¿Eso se entendió? ¿Eso está claro? ¿Va siguiendo todo lo que voy haciendo? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, bueno, espero que esté todo claro, pero con esto ya la phi es inyectiva. ¿Y ahora cómo demostramos que es sobreyectiva? Es muy simple. Es tomar un punto en el P1, perdón, es tomar un punto en el plano complejo extendido y encontrarle una preimagen. Entonces ahora phi es sobreyectiva. ¿Cómo demuestro eso? Tienes que tomar un objeto, no sé, vamos a ponerle X, un objeto que viva en C barra y tienes que encontrarle una preimagen en P1 que lo conecte al C barra, ¿no? Entonces, si está en C barra tenemos dos posibilidades, o bien es un número complejo o bien es infinito, ¿cierto? Están esas dos posibilidades.
Si es infinito, nosotros ya sabemos qué cosa, que tiene una preimagen. Entonces, en este caso es súper sencillo, es tomar phi de el 1, 0, como lo habíamos definido. Efectivamente, ese está conectado con el infinito y tiene una preimagen. Si x está en el plano complejo, es un número complejo común y corriente, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos phi de este x 2.1, ¿cierto? Eso me va a dar el x que ando buscando, que es un número complejo. Muy simple. Por eso, eso demuestra que es sobreyectiva y por lo tanto es una biyección. Y bueno, lo de las topologías no lo hablamos, pero va a ser un homeomorfismo en verdad. Listo. ¿Alguna pregunta? Consulta, duda. Bueno. Ya. Espero que esté todo clarito. Con esto ya tenemos entonces 3 representaciones de la esfera de Riemann, ¿sí? Que es una manera, en simples palabras por ahora, es una manera de domesticar al infinito y poder utilizarlo en C. Ya. Entonces, que le quede clarito que están esas 3 representaciones. De nuevo, repito, como la esfera de Riemann, la esfera unitaria, como el plano complejo extendido con su métrica cordal y como el plano proyectivo. Ya, esto del plano proyectivo, muchas veces ni siquiera se enseña en estos cursos de complejo porque uno se queda más con las otras dos cosas, pero hay una gran utilidad que es por lo que vamos a ver a continuación, que son las transformaciones de Möbius. Ahora toca ver ese tema. ¿De dónde sale este objeto? Que yo ya se lo había comentado en algún momento, pero lo vamos a ver ahora sí. Estas cosas, las transformaciones de Möbius, aparecen desde el plano proyectivo y por eso es importante ver eso antes. ¿Ya? Yo esto se lo podría haber mencionado así como sin enseñarle el plano proyectivo, pero hay muchas de las cosas que aparecen acá que no van a entenderse sin el plano proyectivo. Entonces, ahora vamos a ver este tema y vamos a ver la utilidad del plano proyectivo, bueno, específicamente en esto. ¿Ya? ¿Qué son las transformaciones de Möbius? ¿Qué son las transformaciones de Möbius? ¿Qué es? Yo se lo había comentado, pero bueno, se lo voy a volver a repetir. Este es el spoiler, ¿ya? El spoiler que usted tiene que tener en su cabeza, el spoiler es que las transformaciones de Möbius son cosas así, son funciones, que se anotan con la letra M, que son de la forma AZ más B partido por CZ más D, ¿cierto? Un cociente de polinomios de grado 1. Arriba y abajo, polinomios de grado 1. Ya es una función racional de grado 1. Ya, este es el spoiler, a esto vamos a llegar, ya. Vamos a ver por qué esta cosa es así, pero lo vamos a definir como de verdad lo que es una transformación de Möbius, ¿ya? De dónde sale y al final vamos a concluir algo de ese estilo. Entonces, decía que esto sale desde el proyectivo. ¿Cómo es eso? Lo que vamos a hacer es fijar matrices. Ahora recordemos que... ¿dónde está el mouse? Aquí está.
Recordemos que existía esta cuestión que era el GL2. ¿Se acuerda que era el GL2? ¿Qué es el GL2? ¿Se acuerda qué es el GL2? Las matrices de orden 2 que son invertibles. Sí, efectivamente. Exacto. Lo vamos a anotar. Son todas las matrices de 2 por 2 con coeficientes complejos, tales que son invertibles. En otras palabras, podríamos decir que el determinante no nulo. ¿Ya? Ya. Vamos a meternos con esto, con el GL2. ¿Por qué nos vamos a meter con el GL2? Nos vamos a meter con el GL2 porque recordemos, esto sabemos desde el álgebra lineal, que el GL2 está relacionado con ¿qué? Bueno, está relacionado con varias cosas, pero muy simple, el GL2, este es un espacio vectorial complejo que es isomorfo ¿a qué? A los isomorfismos de C2. ¿Sí o no? Así que recordemos que un isomorfismo de C2 en C2, ¿cierto? De hecho, más que isomorfismo, son los automorfismos. Vamos a poner así, out. ¿Cierto? Los automorfismos, vistos como espacios vectoriales, que serían, ¿qué cosa? Eran transformaciones lineales que van de C2 en C2, ¿sí? Que van de C2 en C2. Eso está relacionado con una matriz invertible, naturalmente, ¿no? Si la transformación lineal es invertible, tiene una matriz asociada que era invertible. Entonces, las cosas que transforman C2, pero que linealmente no lo interfieren, que es lo que es un isomorfismo, está asociado con una matriz que va a ser invertible. ¿Ya? Esto, bueno, eso es como la moraleja del álgebra lineal que yo se los dije en algún momento el año pasado, para los que estuvieron en ese curso, que al final todas las transformaciones lineales son puras matrices, pues entonces uno trabaja siempre lineal con puras matrices todo el rato, puras matrices para allá, matrices para acá. Entonces, naturalmente nos vamos a enfocar ahora, quiero que retomemos ese concepto de los automorfismos de C2, ¿ya? Pero en vez de trabajar con los automorfismos de C2, vamos a trabajar con las matrices invertibles. ¿Y por qué de C2? Porque el proyectivo era C2, solo que le saco el origen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Fija una matriz A, sea A una matriz invertible cualquiera en el GL2. Toma una matriz cualquiera de 2 por 2 que sea invertible. Cualquiera. ¿Ya? Entonces tú puedes definir esta función. ¿Cómo la voy a llamar? No sé, le voy a poner f. O sea, lo que sea. F va a ser una función que va de C2 en C2. ¿Ya? Tomo un vector de coordenadas complejas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por la matriz. ¿Ok? Para que quede más explícito vamos a hacerlo así. O en otras palabras, no sé, también esto quizás quede más claro si lo escribo así, lo voy a escribir. Esto es totalmente análogo. Tomamos un vector B en C2 y lo mandamos a esto, A por B. Ya con una matriz fija, multiplica la matriz por la izquierda, ¿no? Con el vector. Ya se entiende, ¿no? Fijo una matriz, entonces tengo esta transformación F. Le llame F nomás. Ya. ¿Qué tiene de especial esa cuestión? Me puede decir usted al tiro. Esta F, ¿qué tiene de especial? ¿Es una transformación lineal? No sé. ¿Qué propiedades tendrá?
¿Qué cree usted que cumple esta F? Piénselo, pues, ¿qué información puedo obtener de esta F? ¿O qué propiedades tendrá? Piénselo. Mientras yo tomo agüita. ¿Es lineal y es invertible? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es lineal e invertible. ¿Cómo demostraríamos eso? Bueno, en realidad es muy sencillo, ¿no? La linealidad tú la puedes demostrar así a mano, a linealidad. Y que es invertible es porque la matriz A es invertible, simplemente por eso. Como la A es invertible, esta F también va a ser invertible. ¿Ya? Ya. A ver si puedo mover esto más para acá. Ahí está. Ya, pues, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, acá quiero que ponga cuidado con este diagrama que voy a hacer a continuación. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el C2, que lo estoy mandando por esta función f al mismo C2. ¿Ya? Tengo esta función definida acá, pero voy a tirar para abajo porque yo puedo hacer la proyección al P1. ¿Sí? ¿Cómo es hacer eso? Es tomar, no sé, vamos a llamarle P, ¿ya? Una función P, una función proyección, que es súper sencillo, que es tomar el C2, sacarle el origen y hacer una relación de equivalencia. Lo mismo acá, puedes hacer tú, esta P, y por lo tanto existirá ahora esta función de acá, que hace que el diagrama conmute. Esta función de aquí me define, entonces este diagrama me define una función que va de P1 en P1, ¿ya? Me define una función que va de P1 en P1, ¿y qué hace esa función? Por definición, para que el diagrama conmute, vamos a anotarlo acá, no, mejor no, si puedo moverme más para abajo. Por definición, para que el diagrama conmute, esta función, que la vamos a anotar así, lo voy a poner con rojo, la vamos a anotar como m con gorrito, ¿ya? M con un gorrito. Esta función, por definición simplemente, va a ser una función que está definida en el proyectivo, que va de P1 en P1, y que hace qué cosa? Toma un punto en el proyectivo, una clase de equivalencia V, y lo vamos a mandar en la clase de equivalencia del A por V. ¿Ya? Naturalmente, eso es lo que va a hacer esta M con gorrito, ¿ya? El M tilde. Entonces, de nuevo, si fijamos una matriz A, una matriz invertible cualquiera, para una matriz fija invertible cualquiera, de 2 por 2, existe esta función M gorrito, que depende de la A, que está definida sobre el proyectivo. Es como la misma F, pero proyectivizada, ¿cierto? En su relación de equivalencia. Ya, en el cociente entonces. Bien. Vamos a ver qué tiene de especial esta M gorrito.
Ya vamos a ver qué tiene de especial esta M gorrito. Entonces, propiedades de esta M gorrito. Voy a borrar aquí. No, ¿para qué? En realidad, ¿para qué? Propiedades de esta M con gorrito. Y esto lo vamos a ver como una proposición. Proposición. Entonces, sean dos matrices cualquiera, AB invertible de 2 por 2, con coeficientes complejos. Y bueno, vamos a asociarle, naturalmente vamos a asociarle el M gorrito, que es la función relacionada con el A, que lo vamos a anotar así, puede que esto sea un poco confuso, pero lo vamos a anotar así. Y el N gorrito es la que está asociada al B. Entonces fíjese, por notación, ojo, por notación vamos a anotarlo así. Corchete A y corchete B, ¿ya? Corchete A y corchete B son las funciones que están asociadas a la matriz A y a la matriz B, que están definidas sobre el proyectivo. Ya, entonces vamos a tomar dos matrices y dos de estas funciones arbitrarias. Y vamos a ver qué propiedades tienen. Entonces, primera cosa. Primera cosa, esta M tilde es biyectiva. ¿Ya? Como la F de donde salió esta M tilde es biyectiva, naturalmente que esta M tilde también va a ser biyectiva. O sea, no naturalmente, pero bueno, lo va a hacer. ¿Y cuál va a ser su inversa? Es dada por la matriz inversa. ¿Ya? Entonces, la inversa del M tilde va a ser, de hecho, esta de acá. A a la menos 1 con corchete. Y segunda propiedad, que esto es bien importante, de hecho las dos, pero esta sobre todo a mí me parece mucho más importante, que si tú tienes dos de estas cosas que sean iguales, fíjate, tomaste dos matrices distintas, pero te dio por la casualidad de que estas M gorro con el N gorrito sean la misma función, esto es sí y solo sí, te lo caracteriza totalmente, sí y solo sí, la matriz es un múltiplo del otro. Para algún lambda complejo no nulo. Lo mismo que ocurre en el proyectivo, y por eso esto todo está metido con el proyectivo, ¿sí? Lo mismo, dos puntos en el proyectivo son iguales cuando uno es múltiplo del otro, en los representantes. Y acá ocurre lo mismo, y eso que ahora son matrices, ¿sí? Vamos a tener 4 entradas, pero ocurre el mismo fenómeno. ¿Ya? Vamos a ver que de hecho esta, sobre todo la B, va a tener implicancias más adelante. Ya, eso es la proposición que quiero que demostremos ahora. Ahora no queda mucho tiempo tampoco de la clase. Pero y antes de demostrarlo, que no creo que alcancemos a hacerlo, quiero saber si se entiende todo lo que está escrito acá, estos corchete A, corchete B. ¿Está todo claro? Las notaciones, lo que estamos demostrando, lo que dice la proposición. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo estábamos considerando el A corchete? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿Cómo estamos considerando el A corchete? Ah, ya. Esto es notación. Vamos a dejarlo así. Eso es notación. De nuevo, esta cuestión, mira, voy a volver a explicar esto porque es importante que quede claro. Tú partes con una función A, o sea, una matriz A. Tú partes con una matriz A, ¿cierto? Con esta matriz A
tú defines esta función f, ¿ya? Pero esa función f, si tú la metes en este diagrama, te define a su vez esta función m gorro. Entonces, todo está asociado, estas tres cosas están asociadas a esa matriz A con la cual tú partiste. Entonces, por notación, lo anotamos así. M gorrito, esto se anota así, corchete A. ¿Ya? Esto no es nada más que notación. Es esta función definida en el proyectivo que está asociada a la matriz A. Entonces, acá en la proposición, la M gorrito está asociada a la matriz A y la N gorrito está asociada a la matriz B. Son funciones en el proyectivo. ¿Ya? ¿Ahí se entendió más o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que quiero mostrar acá es que la inversa de la matriz, perdón, sí, igual de sí. La inversa de la función en el proyectivo que está asociado a A va a ser la función que está asociada a la inversa de la matriz. ¿Ya? Es como, voy a anotar con color rojo, es como si el -1 entrara dentro del corchete, ¿no? Es como es el fenómeno, porque tengo una cosa así. A la -1 igual a la -1 con los corchetes para afuera. Eso dice la primera proposición. ¿Ya? Y la segunda proposición dice, si lo vemos como en esa terminología, es que corchete A es igual a corchete B, si solo si A es un múltiplo de B. Y estas son matrices, ni siquiera son vectores, ni siquiera son números complejos, son matrices. Ya, entonces se entiende todo lo que hay que demostrar, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna consulta? ¿No? ¿Esto funciona al subir la dimensión? Por ejemplo, si considero el espacio proyectivo como de Pn. Déjame pensarlo. Yo diría que sí, ¿eh? Pero tendríamos que comprobarlo. No lo tengo 100% seguro. Pero me atrevería a decir que por lo menos la primera proposición, la parte A, sí sería válida en general para un proyectivo de n, de dimensión n. Y la segunda, yo creo que también, pero eso no lo tengo tan claro. Te puedo decir que como que yo creo que sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Se salió? Ya, lo voy a abrir de nuevo. Bueno, chiquillos, entonces, ¿se ve ahí la pantalla? No, no está compartiendo. Ya, como decía, no queda mucho tiempo de la clase, entonces vamos a demostrar rápidamente la A. Ya la B la vamos a dejar para la próxima semana. Ya que es cortita igual la A. Demostrar que... no, compartir pantalla. Listo. Sí. Demostrar entonces que
para una matriz inyectiva tenemos esta M gorrito que también va a ser biyectiva. Y vamos a tener eso, que el -1 sale dentro, entra y sale del corchete. Ya, vamos a ver esa demostración, que no es difícil. Y con eso vamos a terminar. Demostración entonces. ¿Qué pasó? Pero what? Ya, bueno, demostremos entonces que esta M gorrito es biyectiva. ¿Cómo demostramos que la M gorrito es biyectiva? Vamos a demostrar que es lo mismo, inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Inyectiva y sobreyectiva. Entonces, inyectividad. ¿Cómo demostramos inyectividad? De la misma forma que hicimos antes, tomar M gorrito de un U igual a M gorrito de un B. M gorrito de U igual a M gorrito de B. Ya, si M gorrito de U igual a M gorrito de B, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la clase de equivalencia del A por U va a ser igual a la clase de equivalencia del A por B. ¿Sí? Estas son clases de equivalencia de puntos en el proyectivo. Son objetos que están en el proyectivo. Entonces, por definición de la clase de equivalencia, nos vamos con los representantes. Esto significa que existe un escalar no nulo, tal que A por U es lambda A por B. ¿Cierto? Lambda A por B. Ya, pero, bueno, entonces voy a tener A por U igual a A por lambda B, si lo vemos de esa forma. Y como el A es una matriz que es invertible, tú puedes cancelar la A nomás, po, y te va a quedar que U es lambda por B. Y por lo tanto, entonces, se sigue que los puntos U y B, las preimágenes, son la misma en el proyectivo. ¿Sí? Por lo tanto, la M gorrito es inyectiva. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, no? La M gorrito entonces es inyectiva con este argumento. Súper cortito, súper simple. Ya, y la sobreyectividad, entonces, ¿cómo hacemos la sobreyectividad ahora? ¿Cómo hacemos la sobreyectividad ahora? Bueno, de ahí viene la... con esto se demuestra la igualdad, ¿no? Que la M gorrito a la inversa está asociada a la matriz inversa, a la -1. ¿Y por qué? Súper simple, porque si tomas cualquier punto en el proyectivo, si tú tomas un U en P1, entonces, ¿qué va a estar asociado a esta cuestión? Va a estar asociado, ¿cuál preimagen? M gorrito de A a la -1 por U. Va a ser U. Listo. Eso demuestra la sobreyectividad y de hecho demuestra lo que estábamos viendo. Y lo vamos a anotar acá. En particular, entonces, sale de este mismo argumento, en particular, M gorrito a la -1 es corchete a la -1. ¿Se entendió todo?
¿Queda alguna duda aquí con esto? ¿Está todo clarito? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ya, pues entonces vamos a quedar acá nomás. Como les decía, la parte B de la proposición que está acá arriba. Ah, que ya la borré. Esa yo considero que la parte B es más importante y lo vamos a retomar entonces en la próxima clase. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. ¿Qué, profe? Chao. Chao, profe.